Igualdad de 30 años. De 30 años. Por lo menos cállese, Chalper. No sé, yo no sigo más, cállese. Presidenta, por favor, porque si no, te callas. Venezuela, ¿por qué usted no está en condiciones de describirlo como una dictadura, que es lo que me dijo al comienzo de la respuesta anterior? Porque, en primer lugar, en Venezuela le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá. Allá hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. A ver, señora, literalmente hay más de 400 medios de comunicación que están cerrados. Hemos visto las imágenes de cómo han secuestrado gente, opositores políticos desde sus casas, ni siquiera desde un lugar de trabajo, no, los van a buscar a la casa, los secuestran y desaparecen. ¿Qué me estás contando de que hay oposición libre y hay libertad de prensa? No es ficción lo que estás diciendo. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial, y los medios independientes básicamente son plataformas de streaming. No, aquí tienes un canal estatal que es contrario a la línea de los otros canales, que es financiado por el Estado. Y además tienes un montón de medios de digitales, que como la gran mayoría de las personas hoy se informan, que son del sector que se les pare la raja, que pueden decir lo que quieran en Venezuela no puedes hacer eso. Haz un canal de YouTube en Venezuela y di tu opinión contraria al régimen. Al otro día te están deteniendo y llevando al helicoide. No es así. No. Por lo demás, en Chile no se detienen periodistas. De hecho, lo que dijimos antes, el Colegio de Periodistas apoyó el gobierno de Boric, que es contrario a esta supuesta línea editorial que usted, señora, está denunciando, ¿no? No se detienen periodistas, pero se desinforma a toda una población. Entonces, no, porque la población no se informa por los medios tradicionales que usted se informaba hace 30 años, señora. La población hoy día se informa por YouTube, se informa por TikTok, se informa en Google, se informa en cualquier plataforma que la gente quiera elegir. No ve los canales tradicionales, no ve esa información que usted cree que hay una hegemonía que está detrás de eso. ¿No le preocupa en el defensa de la libertad de expresión que se detenga a periodistas en Venezuela? Sí, que haya periodistas detenidos en Venezuela, que haya medios cerrados en Venezuela, y no lo digo yo, lo dicen todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hasta Michelle Bachelet tuvo que reconocer que no había libertad de prensa, que se perseguían opositores. En el informe de Bachelet aparece todo eso, todo aparece. Mira la cara de, no sé, alguien puso en el chat que la señora caga, sufre. Es así, o sea, verla es como, no sé, bueno. A ver si alguien dice algo. Qué vergüenza que en Chile siga habiendo partido comunista. Sí, compadre, una vergüenza. Perdón, me preocupa muchísimo, pero quiero señalar lo siguiente. Ay, mira, con la foto de Allende de fondo. Ah, claro, ¿qué podríamos esperar? Cuando un país es acosado. Ah, claro, Venezuela es un pobre país, como con la voz de Felipe Abello, un pobre país acosado, que lo tienen cercado por todas partes, porque Estados Unidos es muy malo con Venezuela, entonces a Venezuela no le queda ninguna otra opción que torturar, que secuestrar, que matar a opositores, que tomarse el poder por la mano, que robarse las elecciones, no le queda otra. Es un pobre país que está siendo acosado, claro, Ley Karim. ¿No es cierto? Se entiende indudablemente al aislamiento, a cerrarse. Diputada, y en ese sentido, usted dice que no justifica, pero que explica, ¿verdad? Cuando yo le pregunté si entonces era el bloqueo el que justificaba que el gobierno de Maduro fuera como sea. Pero usted me dijo que el gobierno de Maduro no era una dictadura porque, por ejemplo, había libertad de expresión. ¿Por qué otra razón entonces? Es que libertad de expresión en Venezuela hay que tenerla. Es que claro, solo con esta cara tú podrías decir algo como eso. Que en Venezuela hay libertad de expresión. O sea, qué locura, güey. No es una dictadura. Porque tiene una institucionalidad, Consuelo. Y porque la política exterior ¿Qué institucionalidad? ¿Pero qué me estás hablando? Si los ministros, bueno, los ministros obviamente porque son de gobierno, pero todos los que componen el Estado en Venezuela fueron puestos por el chavismo y bueno, y por Maduro.
No hay separación de poderes, no hay un tribunal electoral que no sea pro Chávez y pro Maduro, no hay un Congreso que esté haciéndole oposición a Maduro, no existen jueces que no sean nombrados por el régimen. No es verdad. Se basa en las relaciones entre estados, no entre gobiernos. Por Y el eso respeto a los derechos humanos, y el respeto a los derechos humanos no es un valor que debiera estar pero por entre supuesto los que tiene que estados. pero por supuesto, y por eso el presidente Boric fue a Emiratos Árabes Unidos a hacer sendas declaraciones. ¿Por qué? Porque la política exterior se hace con los estados. Y en este caso, había un interés en hacer declaraciones y acuerdos comerciales con un estado en el cual el tema de derechos humanos no es que no se respeten, ni siquiera existe como tema. Vuelvo a otro ejemplo mayor, el mantenimiento de Guantánamo. Pero ya, ok, en Emiratos Árabes no hay derechos humanos, hay una especie, porque no es lo mismo, tipo monárquico, pero hay dictadura, está bien. ¿Qué tiene que ver con Venezuela? ¿Por qué me estás comparando eso con Venezuela? Por los Estados Unidos, por una cárcel realmente brutal, ¿no es cierto? Prácticamente Diputada, secreta. usted puede encontrar, podemos conversar de miles de lugares en el mundo. Diputada, es que podemos conversar de miles de lugares en el mundo donde se violan los derechos humanos y obviamente sí, no usted siempre va a poder decir que no se condenan y que no los condenamos. Entonces, eso nos deja completamente limitados de acción. Respecto de Venezuela en particular, siendo además usted una persona que fue perseguida, que sufrió los horrores más gigantescos en dictadura y los dolores más grandes en dictadura, disculpe que se lo pregunte en términos personales, pero ¿cómo puede ser que no haga una defensa de los derechos humanos en Venezuela con la cantidad de personas que están detenidas y perseguidas por darle la pelea a un gobierno? ¿Le puedo responder, Consuelo? En realidad ese emplazamiento que usted me hace es un emplazamiento lleno de lugares comunes que no se lo acepto. Zurda de mierda, ¿por qué no contestáis la pregunta? Que son presupuestos completamente falsos. Yo sí viví en una dictadura y en una dictadura real. Ya. Y cuando yo señalo los ejemplos en el mundo de violación de los derechos fundamentales, no estoy haciendo una suerte de diaporama, sino que estoy señalando en concreto a los Estados Unidos porque es quien lidera la arremetida contra Venezuela. Y a Estados Unidos yo no le doy legitimidad democrática para que haga eso. Pero, a ver, Estados Unidos tiene un embargo contra Venezuela, ¿verdad? Porque Venezuela, igual que Cuba, le embargaron empresas, o sea, le expropiaron empresas a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos tiene un embargo contra Venezuela. Digamos que, ok, el embargo, el bloqueo, está bien. ¿Qué tiene que ver eso con meter gente presa y hacerla desaparecer y matarla porque son opositores a tu gobierno? ¿Qué tiene que ver eso con robarte una elección? No entiendo. ¿Cuál es tu razonamiento, vieja del orto? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver? No le doy, porque no solo es lo que le he señalado a usted, sino que además es el país que entrega las mayores cantidades de armas y de recursos a Israel, que sabe... Pero y ahora me están metiendo a Israel entre medio de la sopa. Loca, están preguntando por Venezuela. No puedes decir sí o no, es una dictadura, no es una dictadura. ¿Por qué Israel me metiste ahora? Vemos la tragedia que está ocurriendo en Gaza. Entonces, yo legitimidad democrática no le doy para que alinee y sea la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, Estados Unidos no está pidiendo tu autorización, o sea, tampoco que tú no le des el estatus democrático a Estados Unidos le importa una raja buscarme ejemplo. El país que arremete contra Venezuela, porque creo que el tema de Venezuela, si lo insisto, tiene una serie de elementos que es necesario conjugar, porque ni Petro, ni Lula, ni el presidente AMLO, ni la presidenta Sheinbaum son una tropa de ineptos que no les interesa. Bueno, Petro, Lula, sí, podrían ser considerados una tropa de ineptos, de empobrecedores, de corruptos, así que... Dice los derechos humanos, no. Yo soy una persona, no solo que viví los crímenes de una dictadura. ¿Y por qué se acerca y se aleja de la cámara cuando está todo el tiempo así? La dictadura. De una dictadura, bueno, no es una dictadura... Esa sí era dictadura, esa sí, la que tú viviste, pero la del otro lado no, ese condón ideológico que no te permite ver que las cosas que tú misma denuncias que te pasaron a ti son las mismas que pasan en Venezuela. ¿Cómo vas a hacer esa disociación en tu mente? Mira la cara por la vieja mierda. Extendida o imaginaria.
Y además fui parte del movimiento de derechos humanos durante toda mi vida, no solo durante la dictadura, sino durante todo el periodo post-dictadura. Y la cara de la mina, ya, y contéstame lo que te pregunté, que no me des tu currículum. Por lo tanto, lo lamento, pero no acepto ese emplazamiento. ¡Ay, la vieja culiada! La supuesta cuestión administrativa respecto a los gastos de la conmemoración, ni más ni menos. Esto fue por la conmemoración de los 50 años. Que del quiebre democrático de nuestro país, el que se esté conmemorando los 50 años del golpe de Estado, esto equivale, y quiero dejar constancia en acta, no estoy para discutirlo, sino que estoy dejando una constancia en acta, equivale a un negacionismo de la memoria. O sea, esta vieja es lo peor. Güey. Pretender que nuestras misiones en el extranjero tengan que dar cuenta de los gastos, entre comillas, para conmemorar ni más ni menos que un crimen y una felonía, como fue el golpe de Estado. O sea, ella está en contra. Porque, claro, recordemos que para el tema de los 50 años el presupuesto era todo. O sea, ellos querían gastarse toda la plata del mundo, tirar la casa por la ventana, porque la dignidad, porque los 50 años, porque toda la mierda. Y la Carmen Gil lo que está, claro, porque en el Congreso le dijeron, pero hay que rendir los gastos. La Carmen Gil, no, ¿cómo rendir los gastos? No hay ninguna razón para estar rendiendo gastos en el contexto de los 50 años, porque es lo más importante del mundo. Que no nos pidan, y si nos piden rendir los gastos, es equivalente a el negacionismo, o sea, cualquiera. Que dio nacimiento al terrorismo de Estado que asoló este país durante 17 años, a mí personalmente me parece una barbaridad. Gracias, presidente. Me parece una barbaridad rendir los gastos, porque claro, como no es su plata, como ella está acostumbrada a que le paguen, lo haga bien, lo haga mal, vaya a trabajar o no, porque le paga el Estado, porque le pagamos todos nosotros, entonces, ¿qué le importa? Acá hay que gastar, son los 50 años, gastemos plata. Acá no hay prioridades, no hay listas de espera, no hay nada, gastemos plata en los 50 años. Hija de mierda. A continuación tiene la palabra la diputada Carmen Hertz. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Haré una pequeña intervención solamente ante tanta falacia de mala fe que se ha tratado de instalar por los parlamentarios de oposición, quienes vehementemente defienden la denominada propiedad sobre los denominados fondos de pensiones, que en realidad son fondos de inversiones empresariales. No, los fondos de las pensiones son fondos de inversión empresarial. Correcto, sí. Las AFP lo que hacen es administrar fondos y hacen negocios por empresas, sí, eso es correcto. Y guardan vergonzoso silencio respecto a que en nuestro país no tenemos un sistema de seguridad social que cumpla. Falso, tenemos un sistema de seguridad social, tenemos salud pública, la mejor por lejos de América Latina, aunque este gobierno se ha empeñado en hacer la pico con las listas de espera, pero sigue siendo la mejor de América Latina. Tenemos educación gratuita, básica, y por culpa de Bachelet también hay que pagarle al 60% de la universitaria, así que también tenemos pensión estatal a través de la PGU. Es falso que no tenemos un sistema de seguridad social. Cumpla los mínimos estándares que la comunidad internacional ha construido. Falso, de hecho, en el caso mismo de las pensiones, en el último decil, o sea, las personas más pobres, con la PGU, estamos muy por encima del promedio OCDE, la tasa de reemplazo. Hay gente que está ganando más jubilada que lo que ganaba activa. Porque eso lo desconocen. Este sistema de ahorro forzoso, llamado de capitalización individual, es un verdadero engranaje diseñado para regalar fondos de inversión a los grandes grupos económicos y que, por cierto, solo beneficia a estos últimos. No, Carmen, a ver, te voy a explicar. Las AFP tienen que, bueno, aquí lo hemos hablado varias veces en este canal, pero por si hay alguien que no lo ha visto. Las AFP lo que hacen es tomar la plata de los fondos de pensiones, invertir ese dinero y después le devuelven a las personas multiplicado por 3, básicamente. Y por esa pega te cobran una comisión, que es su ganancia. Las AFP no ganan respecto de las inversiones que hacen con nuestra plata. Solo un pequeño porcentaje que tiene que ver con la ley de encaje, porque las AFP tienen por ley que invertir una parte de su propia plata
en las inversiones que también hacen con nuestra plata. Entonces ahí sí estarían ganando, pero no de los fondos tuyos. Nadie se queda con tu platita. Las AFP, el capital, la capitalización individual, el sistema de ahorro forzoso es un abuso contra el pueblo trabajador y es la causa exclusiva, presidente, de las bajas pensiones. Falso. La causa de las bajas pensiones es el mercado laboral. Las jubilaciones siempre van a ser el reflejo del mercado laboral. Y en el mercado laboral acaba de salir el dato del INE, que tenemos un empleo informal que casi llega al 30%. Tenemos un desempleo que casi llega al 10%. Lo único que crece en este país es el empleo público, ¿ya? Y el empleo informal. Entonces, ¿cómo chucha un sistema de pensiones te va a entregar una buena pensión con esa situación laboral? No se puede, no hay magia, no te da. El promedio de cotización en Chile es de 15 años. O sea, el promedio de las personas cotiza 15 años. Y después se van a jubilar y hay que financiar 30 años de jubilación. Y aportaron un 10% de su sueldo. ¿Cómo va a ser culpa de eso de la AFP? No tiene sustento esto. Y del principal déficit y endeudamiento fiscal, ya que la pensión llamada solidaria la paga el Estado, con lo cual está subsidiando además a la AFP. Eso es correcto, hay un tremendo gasto estatal de parte de todos nosotros en el tema de la PGU, pero de nuevo, esto se arreglaría si no tuviéramos un 40% de mercado informal, porque la PGU, recordemos, que empieza a pagarle a las personas, o sea, te paga hasta cierto monto. Si tu jubilación es de 1 millón de pesos, ya no te paga. A todas las personas que tengan una jubilación de 1 millón hacia arriba, no les paga nada la PGU, ¿ya? Entonces, si las personas ganaran más plata en su vida activa y pudieran juntar más, estaríamos pagando menos de PGU. Entonces, sigue siendo el mismo problema, es el mercado laboral. La gente gana muy poco, por eso el Estado tiene que ir a poner plata. Prueba irrefutable de aquello es que el mes de septiembre cerró con pérdidas para todos los fondos de pensiones. O sea, toda la fuerza de trabajo de este país tuvo una disminución efectiva y medible de sus fondos de pensión. Ya. Mientras que hace menos de 2 semanas la AFP Provida repartió utilidades por 49.000 millones de pesos en dividendos a sus accionistas, sumando un total de 79.000 millones en este año 2022. Ya, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, la AFP es una institución que te cobra una comisión por administrar tus fondos. Que haya pérdida en el mercado, en las acciones, en un mes, ¿qué tiene que ver con que ellos retienen utilidades? Las empresas, por obligación en Chile, señora, para que se entere, tienen que hacer retiro de utilidades, ¿ya? No pueden estar 10 años sin retirar utilidades, no se puede por ley. Entonces, esas utilidades que tienen que retirar, ¿y por qué el Estado hace esto? Porque cuando la empresa retira utilidades, paga impuestos. El Estado va y le chupa el 27% de las utilidades. Entonces, no tiene nada que ver que la empresa retire utilidades con las comisiones que te cobran, ni con que en un mes haya habido mala rentabilidad, porque la rentabilidad es a largo plazo. Igual que los créditos hipotecarios, que son a 40 años, lo mismo con las inversiones de la AFP, porque están ligadas. Cuando alguien tiene acceso a un crédito hipotecario a 30 años, es porque hay un bono, hay un activo financiero, generalmente proveniente de las inversiones de la AFP, que también es a 30 años. Ahí se genera el match. Y en 30 años siempre hay rentabilidad. Pero la rentabilidad es así, va hacia arriba, pero a veces en un mes puede tener pérdida. Lo que nos debiera realmente escandalizar y no seguir tratando de enmascarar lo que es un fondo de inversiones para los empresarios que se apropian del sistema de capitalización individual. No, nadie se apropia, señora. Para prestárselo entre ellos y tratar de enmascararlo como si fuera un sistema de seguridad social que no lo es. Es que la AFP no pretende ser un sistema de seguridad social, eso lo dicen ustedes. Ustedes inventaron esta palabra del sistema de seguridad social. No existe eso. La AFP es una administradora de fondos, no es el sistema de pensiones. Es un actor dentro del sistema de pensiones, ¿ya? Y su única función es rentabilizar, nada más. No es su función pagar buenas pensiones, señora. No están para eso. Están para rentabilizar los fondos y eso lo hacen bien.
Que Daniel Jadwe es un peligro para la sociedad y que hay peligro de fuga. Carmen Gier defendiendo a Daniel Jadwe. Esto es maravilloso. Esto es cine, weón. Es que Daniel Jadwe es un peligro para la sociedad y que hay peligro de fuga. ¿Es un peligro para la sociedad realmente? Bueno, Daniel Jadwe fue considerado un peligro para la sociedad en su condición de alcalde, ¿ya? Porque como era alcalde de una comuna, si estaba libre, era muy probable que pudiera utilizar su cargo para borrar pruebas, o que de hecho, acordémonos que los audios que incriminaban a Jadwe misteriosamente se perdieron. Así que en ese contexto sí es un peligro. ¿Realmente el alcalde Daniel Jadwe? ¿Hay peligro de fuga? Sí, hay peligro de fuga. Recordemos que lo agarraron en el aeropuerto queriendo irse a Venezuela a dictar una charla de cómo administrar recursos en el contexto de las farmacias populares, que son un fracaso, que están quebradas. Entonces, sí, era muy raro el viaje que estaba haciendo Daniel Jadwe. Claro que hay peligro de fuga. ¿Con el alcalde realmente Daniel Jadwe? Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué podría no haber peligro de fuga? Es una medida absolutamente... Porque se podría, esta causa lleva más de 4 años. Ha tenido bastante tiempo para fugarse. Claro, pero cuando se estaba acercando a la formalización se estuvo a punto de fugarse. ¿O alguien cree que Jadwe iba a volver de Venezuela? ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de un dirigente político. No estamos hablando de un delincuente. Oh, estamos hablando de un delincuente. A ver, todavía no hay una sentencia firme, así que estamos hablando de un posible delincuente, ¿tá? Que se choreaba la plata de la gente de Recoleta para traspasarla a la Achifar, a las farmacias populares, porque están quebradas, porque, obvio, o sea, farmacia popular, ¿quién podía pensar que eso podía funcionar? Entonces, no, estamos hablando de un posible delincuente, señora. Que hizo tal o cual. Estamos hablando de un dirigente político al cual se le está haciendo un juicio penal completamente improcedente. Y si te interesa ver además a Axel Kaiser destruyendo zurdos, te recomiendo mucho este video.